Bueno, continuamos. Las cuentas de sistema. Como les comentaba anteriormente, en las distribuciones, en todas las distribuciones Linux, siempre van a haber cuentas de sistemas que van a estar alojadas en el archivo etcpaswd. Estas cuentas usualmente tienen un UID que va del 1 al 999, es la que están reservadas para cuentas de sistemas. En algunos van a encontrar que hay hasta el 499, dependiendo de la distribución. Si es muy vieja, puede ser que sea hasta el 499. Y va a ir siempre del 1 al 499 o del 1 al 999. El UID 0 pertenece al usuario root, por lo tanto es reservado, vamos a decirlo prácticamente. Las Típicamente estas cuentas no están diseñadas para que los usuarios inicien sesión, o sea, no tienen un home y tampoco pues tienen una contraseña válida, vamos a decirle. En el HCPasswd vamos a encontrar que tienen marcado como X, como que existe una contraseña, pero no es una contraseña que un usuario pueda saber. O sea, es una contraseña que lo maneja el sistema, por decirlo así. Las contraseñas tienen algunos campos en los archivos HCPasswd y en el shadow, que son diferentes a otras cuentas. Entonces tenemos este ejemplo está usando el SSHD, que es el demonio para las conexiones del SSH, que nosotros usamos el comando. Entonces indica que tiene una contraseña en el archivo HCPasswd. Su ID es el 103 y su GeoID es el 65534. Después no tiene ningún comentario, va directo al bar room SSH, es su directorio de inicio, vamos a decirlo, y su bash es no login. En cuanto al archivo de configuración del Shadow, vemos que tiene un característico, tiene un asterisco en el campo de contraseña y después los otros datos son totalmente, vamos a seguir. Tiene para su próximo cambio de contraseña o la contraseña válida es de 9.999.000, o sea, nunca va a cambiarse la contraseña, no se sabe cuál es la contraseña, tiene básicamente es un asterisco, o sea, no sé, un carácter debe ser, o varios, pero no es una contraseña que uno pueda utilizar o modificar para algún uso. Entonces, siempre que vemos alguna cuenta del sistema va a tener estas características o va a ser su login va a ser user o user ese bin no login o barra bin barra false. Esas son las características de las cuentas de sistemas. El nivel de acceso de los usuarios no está determinado solamente por la cuenta del usuario. Cada usuario puede ser miembro de uno o más grupos, lo que también puede afectar el nivel del acceso al sistema. Tradicionalmente los sistemas Unix limitan a los usuarios a un grupo no mayor de 16 subgrupos. Vamos a decirle, un usuario podía pertenecer a 16 subgrupos, 16 grupos secundarios en las distribuciones Unix, pero los núcleos recientes de Linux soportan hasta 65.000 membresías de grupos. O sea, el usuario puede pertenecer a cualquier grupo, vamos a decirlo prácticamente.
El archivo etc-path.wd define la membresía del grupo principal, o sea, siempre que esté en el archivo path.wd va a ser el grupo principal el que va a estar ahí. Y la membresía de los grupos suplementarios o secundarios sería en el archivo etc-group, donde van a estar la lista de todos los usuarios, de todos los grupos y de los miembros de ese grupo. El archivo de ese grupo es otro archivo que está limitado por 2 puntos y a continuación se escribe con detalle usando una línea para, básicamente como los demás, pero tiene una singularidad. Por ejemplo, tiene el nombre del grupo que va a estar al principio. En este caso, mail ese va a ser el nombre del grupo y todo lo que está en esta línea va a pertenecer al grupo mail. Tiene un campo password. ¿Se le puede poner una contraseña al grupo? Posiblemente sí, pero nunca la he usado, así que no puedo decirle cómo funciona, algo que no he usado. Pero soporta. Después tiene el número de su GID o grupo ID, que es el grupo que identifica, el número que identifica ese grupo. Y seguido está la lista de usuarios que pertenecen al grupo mail. En este caso está el grupo mail y el grupo Postfit. Todos los usuarios que nosotros, por ejemplo, creamos un grupo que se va a llamar ventas, va a tener su nombre que va a ser ventas, su campo correspondiente a la contraseña, su campo correspondiente al GID que le corresponde, seguido va a estar el grupo, ya sea si es un grupo que nosotros creamos, no va a haber un usuario con ese mismo nombre, pero supongamos que es un grupo que nosotros creamos y le agregamos los usuarios. Y todo el usuario va a ir después del 2 puntos del punto del ID, del GID, perdón, va a ir user 1, user 2, user 3, gerente, jefe de ventas. O sea, todo entre coma va a ser los usuarios. Y todos esos usuarios van a pertenecer al grupo ventas, vamos a decirlo, toda esta cosa. Entonces, y todos los permisos que tenga ese grupo van a tener los usuarios. Perdón. Es muy común, o sea, que los nombres de usuario también aparezcan como nombre de grupo. También es común que un usuario pertenezca a uno, que pertenezca a un grupo con el mismo nombre. Usualmente van a encontrar de esa forma en las distribuciones más actuales de Linux, donde va a haber, por ejemplo, un usuario C Peralta, va a tener, o sea, el grupo C Peralta va a tener su campo de password, va a tener su GID, que va a ser el mismo que el del usuario, y va a tener al usuario C Peralta como miembro. Esta forma de configuración es la actual y es la correcta, más o menos. Entonces, por lo menos todos los usuarios pertenecen a su mismo grupo. Lo que no es correcto es que yo, como administrador, le quiero que un usuario tenga el mismo acceso que tengo, que tiene otro usuario y le agrego a su grupo principal. Esa es una forma incorrecta de hacer. Si necesitamos que el usuario tenga el mismo acceso, se crea un grupo específico y a ese grupo específico se le asignan los permisos que tiene el usuario en cuestión y en vez de darle permiso a ese usuario, se da permiso al grupo y luego se le agrega a los usuarios que van a tener permiso o que necesitan tener ese mismo permiso. Porque agregar a un usuario a la cuenta de otro usuario puede que el otro usuario no pueda tener privacidad en sus documentos o si tiene algún documento importante que no tiene que acceder a otras personas o igual van a poder ver porque pertenecen al grupo, al mismo grupo. En este caso está haciendo la información del GetMail es de ese grupo, en donde va a decir
que la forma, o sea, hay dos formas para ver los miembros de un grupo. Uno es mirando el archivo de TCGroup y si sabemos el nombre podemos hacer un grep o simplemente hacemos eso, con un grep mail el grupo nos va a decir el grupo, el usuario o los usuarios miembros del grupo. Y la otra forma de usar el comando getEn group mail y nos va a traer exactamente la misma información de ese archivo en cuestión, en donde nosotros vamos a poder obtener la información del usuario, eh, o sea, del grupo, de los miembros del grupo. Y si nosotros, por ejemplo, queremos dar acceso a un usuario o a unos grupos de usuarios para algunas tareas administrativas, se crea el grupo y a ese grupo que creamos le vamos asignando así entre comas, así en el archivo de ese grupo. Este archivo podemos editar como usuario root o con el comando sudo su, si somos sysadmin o administradores, editamos este, creamos el grupo con el comando group add y se crea el grupo. Y lo que hacemos es creamos un grupo particular, por ejemplo, ADM no existe, TI, vamos a decirle por ejemplo TI, y le ponemos que los usuarios que van a tener privilegios eh, para sudo con privilegio administrador van a ser estos usuarios y solamente esos usuarios van a tener privilegios para sudo. Para eso, ahora necesitamos para otros usuarios que van a usar otros comandos, podemos poner otro grupo, creamos otro grupo, asignamos el usuario y ese grupo que creamos ahí es el que le como, agregamos en la línea de sudores para que solamente esos comandos puedan ejecutar esos usuarios nomás. Una forma más simple de configurar, vamos a decirle, de ir creando permisos. El comando ID es un comando que nos permite obtener la información de los usuarios y grupos de un usuario específico o podemos ejecutar solamente con un usuario particular, ejecutamos ID y nos va a dar información del usuario que ejecutó el comando. Si le damos otra cuenta, nos va a dar de esa cuenta si tenemos los suficientes privilegios para ver. Entonces, ID, algunas opciones que soporta y el username. El comando ID es muy, o sea, no es un comando que creo que no requiere privilegios para ejecutar y simplemente nos muestra la información de los usuarios que están ahí. Ya que el comando no ejecuta ninguna modificación ni nada, entonces puede ser que sea ejecutado desde cualquier usuario. Al cambiar entre diferentes cuentas de usuario se puede resultar confuso saber con cuál cuenta está actualmente conectado. Cuando se ejecuta el ID, se ejecuta el comando sin argumentos, el comando ID muestra información sobre el usuario actual, permitiéndonos confirmar tu identidad. O sea, hay dos formas de hacer esto realmente, con el comando ID o con el comando WOW. Las dos nos van a dar esa información de decirnos con qué usuario estamos actualmente conectados. Entonces, esta sería la salida si es que nosotros no le indicamos ningún usuario y ninguna opción. Nos va a mostrar la información del usuario que actualmente ejecutó el comando. Nos va a dar el user ID y entre paréntesis el nombre del usuario, el grupo ID, entre paréntesis el grupo, el nombre del grupo, y los grupos secundarios, empezando por el grupo primario, o sea, el principal, seguido por los otros grupos. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, un grep
sysadmin en el archivo /etc /group, nos debería de salir la línea donde el usuario está marcado, o sea, tendría que salir en la línea en la línea su propio grupo, la línea del ADM y en la línea de sudo. O sea, son los lugares donde el usuario podría o debería de aparecer. Pues en cada grupo él tiene que ser miembro. La salida del comando ID siempre listará primero la información de la cuenta del usuario utilizando primero el ID del usuario y luego el nombre del usuario. O sea, eso es algo que vamos a tener así. Entonces, primero nos va a listar el UID, después el GID y por último los grupos secundarios. Esa es una información básica. Nosotros podemos usar otras opciones con el comando GID donde solamente nos muestra los usuarios, el GID, el UID, el GID o solamente los grupos. Pero el mayor potencial es cuando ejecutamos de esta forma y tenemos toda esta información a la vista. Estas son las distintas formas que podemos visualizar con el comando ID. Podemos hacer un ID del usuario root, nos va a decir cuál es su user ID, que va a ser el 0, su ID, que va a ser el 0, y su grupo, que va a ser 0. Si no le indicamos, por ejemplo, hacemos solamente comando ID y no le indicamos ningún usuario, pero le indicamos la opción "-g", solamente nos va a mostrar el ID del grupo principal. O si queremos ver los ID de los grupos secundarios, sería ID "-g" mayúscula. Como ven, esa información puede que, si es que uno está muy acostumbrado, ya conoce bastante bien de la numeración o de los ID de los grupos, le va a parecer más eh, fácil de entender esos números, pero puede que no sea el caso. Entonces la forma que para mí representa más información y puedo identificar rápido es el ID sin ningún argumento y solamente el usuario en cuestión para saber el miembro de qué grupo es. Y como les mencioné anteriormente, si hacemos un cap del etc group y filtramos por sysadmin, no tendría que aparecer en las líneas donde el usuario sysadmin aparece. En este caso sería ADM en sudo y en sysadmin específicamente, que él es su mismo miembro, más o menos. Si yo quiero agregar otro usuario a la línea de sudo, simplemente es coma y el usuario al lado. Esa es la forma, vamos a decirle, correcta de configurar en un grupo. A veces lo que necesitamos es saber los usuarios que están conectados a nuestro sistema, a nuestro servidor. Ya sea porque necesitamos sacar una lista, necesitamos ver qué usuario está conectado actualmente o cuántos usuarios están conectados actualmente, para poder identificar si hay muchas sesiones, por eso que nuestro servidor está lento, o si solamente hay 2 o 8 usuarios, para poder identificar cuál es el usuario que está usando los recursos.
Entonces el comando wall lo que no va es dar la información del usuario que está conectado, la TTI o la terminal y la fecha desde, o la hora desde que está conectado. Si puede, no va a decir el, desde dónde está conectado. O sea, son informaciones que él no va a tratar de mostrar siempre y cuando tenga la capacidad de hacerlo. Entonces las opciones del comando Go son las siguientes. Tenemos el username, la terminal. El usuario siempre va a ser un usuario, donde no va a decir con qué usuario se conectó, eh, desde qué terminal se conectó. Ya tenemos la opción de que sea TTI o PSTI. PTS, digamos, estos son la pseudo terminal, sería la PST. Pseudo terminal y la otra sería la terminal en sí, la que usamos. La fecha, el host, si es que no puede identificar, si es que, o sea, no va a decir de qué host se pudo conectar, si es que puede. Si nos reconoce uno, posiblemente puede ser que sea desde el host local, entonces va a ser el nombre del host. Si es un 2.0, eso quiere decir que está desde una interfaz eh, gráfica, como decirle, desde una terminal, vamos a decirle gráfica, el usuario se conectó desde la sesión X11 y ahí uso una terminal, entonces usualmente sale así. Y si no trae ninguna información a este lado acá, la última columna, quiere decir que se ejecutó desde una TTI local. Por eso es que es importante identificar si es TTI, una terminal local. Si es una consola externa, ya sea PuTTY o otro tipo de terminal, le va a salir que es una pseudo terminal. Y si, por ejemplo, en este caso una pseudo terminal, por ejemplo, si nosotros tenemos una interfaz gráfica, o sea, tenemos una interfaz de gráfico, abrimos la terminal y ejecutamos ahí algunos comandos o ejecutamos el mismo Go, nos va a salir que nuestro usuario está ejecutando desde una pseudo terminal. Con el comando W, solamente W es un comando, vamos a obtener más información sobre los usuarios que están conectando y lo que están haciendo al sistema. El comando W, perdón, proporciona una lista detallada de los usuarios actualmente en el sistema. También proporciona un resumen del estado del sistema que nos puede dar esta siguiente pantalla, donde tenemos los usuarios, las TTI, desde dónde, el login, el tiempo de inactividad, el tiempo de uso de CPU y qué está usando. Y tenemos también algunos otros informaciones que vamos a ver. La primera línea del comando W es idéntica al comando uptime. Es lo mismo que vamos a ver en el archivo proc barra proc barra uptime o sí, uptime. También es lo mismo que vamos a ver en el comando top en, en la parte de load. Y esa información es lo que nos va a estar diciendo
Y la hora actual, el tiempo que ha estado funcionando el sistema, el promedio durante los últimos periodos de tiempo de minuto, 5 minutos, 15 minutos. Y la carga promedio es la utilización de la CPU, donde un sistema de un solo núcleo, el valor uno significa un uso del 100% durante ese periodo de tiempo. Para un sistema de doble núcleo significará el uso del 50% de la CPU. Entonces, mm. Luego tenemos las columnas, vamos a decirlo, que nos vimos hace rato, que era user, TTI, from, login, idle, JCPU, PCPU, what. Donde tenemos el ejemplo del user root, el nombre del usuario que ha iniciado la sesión, TTI, en qué ventana de terminal está trabajando el usuario, from, desde dónde ha iniciado la sesión, el login arroba, a qué hora inició sesión el usuario, y de cuánto tiempo estuvo inactivo desde que ejecutó el último comando, el JCPU, el tiempo total de CPU utilizado por todos los procesos desde el inicio de sesión, el PCPU, el tiempo total de la CPU para el proceso actual y what, en este caso sería el bash, el proceso actual que está ejecutando el usuario. O sea, toda esa información vamos a obtener y dependiendo de nuestras necesidades, por ejemplo, en este nos va a dar esta información por usuario. Entonces nosotros podemos saber qué usuario, cuánto está ahí y podemos identificar qué usuario es. Y con el comando top podemos ver cuánto está usando ese usuario también. Podemos usar eso. Podemos hacer, por ejemplo, sudo o si estamos como root, no, esa es una de las ventajas de estar como root. No nos va a pedir la contraseña del usuario si es que queremos hacer un sudo a un usuario cualquiera. Por ejemplo, vemos que hay un usuario que está mucho tiempo y que hay mucha carga, entonces podemos decir, bueno, vamos a ver si este usuario está corriendo algo, podemos hacer top. Si vemos que el usuario está corriendo algo, podemos pedirle al usuario que deje de hacer lo que está haciendo o que termine el proceso. En caso de que el usuario no responda o no sepa cómo terminar el proceso, podemos conectarnos nosotros y bajar ese proceso con el usuario root. Pero mejor es siempre que el usuario sea el que termine. Y como le dije, from este TTI desde la terminal 1, este es el terminal 1.0, o sea, desde una pseudo terminal, lo mismo es este, y este es el que ejecutó el comando W. Sí. El comando LAS es ligeramente diferente a los comandos WO y W. Es un comando que por defecto nos muestra el nombre del usuario y la terminal y la ubicación de la sesión, que no son solo las sesiones actuales, sino que las sesiones anteriores. Es como un registro, el comando LAS, que nos permite leer todo el historial de inicio de sesión desde que desde que se inició sesión, el archivo varlog WTMP, WTMP, sí, y nos muestra por defecto los archivos de registro de inicio de sesión y reinicio. Este archivo varlog WTMP solamente puede ser
leído con el comando las. No, si nosotros hacemos un cat o algo de ese archivo, no vamos a poder porque es un archivo tipo binario que no permite ese tipo de visualización. Entonces, el comando las y lo que hace es lee el archivo que está en este directorio var log wtmb y esta es la opción, o sea, esta es la información que nos trae del usuario que se conectó. Si hay muchos usuarios, por supuesto, esto va a ser mucho más largo, va a traer mucha más información. Y tiene su tiempo de rotación que según el tamaño creo que es, o la fecha, va a ir sobreescribiendo o borrando los que anteriores. Entonces siempre es importante tener un backup de este, por si en algún momento te piden saber si un usuario hace 3 meses atrás se conectó desde que terminó. Y nuestro servidor no soporta eso. Porque si tiene mucha autenticación, esto rápido se pisa, ¿no? Por día, básicamente. Y bueno, sí, eso es todo. Tengo un capítulo que es introductorio al capítulo que vamos a ver en la clase que viene, que va a ser crear usuarios, grupos y ver una cuestión de gestión de permisos de los mismos. Entonces, primeramente tenemos que saber cómo se identifica y cómo poder hacer algunas que otras, eh, cuando queremos ver un grupo, cuando queremos saber cómo va a acceder o cómo cambiar de un usuario a otro. Entonces, en este capítulo tuvimos un breve vistazo. En los laboratorios de esta clase van a tener algunas prácticas del comando sudo, su, de algunas modificaciones de grupo seguramente o no, pero son muy pocos porque el próximo capítulo, que va a ser el capítulo donde vamos a crear usuario de contraseña y autenticación, ahí van a tocar lo que es grupo a grandes rasgos. Y eso es todo lo que es el capítulo de hoy, de lo que sería usuarios y sistemas y seguridad. System and User Security. Más es un capítulo introductorio para el siguiente capítulo. Entonces, en el próximo capítulo sí ya vamos a estar, o van a estar viendo cómo crear en el laboratorio de esa clase, cómo crear usuarios, grupos y algunas cosas más. Y seguido a ese capítulo viene otro capítulo que es el capítulo de creación de archivos, en donde se le da los permisos, vamos a decirles a los usuarios que ustedes crearon. Entonces, estos tres son una serie de capítulos. El siguiente, el 16, 17 y 18 son básicamente todo lo que es usuario, permisos y configuraciones de ese tipo. Entonces, esos son los últimos capítulos del curso también. Sí, bueno, vamos a parar de grabar. Tener grabación. Voy a estar habilitando ahora el foro de